13 de abril de 1970. A más de 300.000 kilómetros de la Tierra, el Apolo 13 avanza silencioso hacia la Luna, un punto brillante en un vacío que no perdona errores. Desde la ventanilla del módulo de mando Odyssey, el comandante Jim Lovell observa el planeta azul reduciéndose en la distancia. Flota sobre un océano de oscuridad absoluta. El ruido de los ventiladores y el golpeteo metálico de los controles son los únicos sonidos humanos en medio de aquel silencio eterno. Lovell gira lentamente su asiento. Revisa los indicadores de presión, temperatura y oxígeno. Todo parece normal. A su lado, el piloto del módulo de mando, Jack Swigert, sigue una lista de rutina con la precisión de un relojero. Mezcla los tanques de oxígeno, verifica la alimentación de los ventiladores, marca cada paso con voz neutra y disciplinada. En el módulo lunar, conectado por un túnel metálico, Fred Haise comprueba los sistemas de navegación y temperatura. La voz de Houston llega con un leve retardo, como si viajara a través del tiempo, más que del espacio. Odyssey, aquí, Houston. Procedan con la agitación del tanque 2. Entendido, Houston, responde Swigert, activando el agitador del tanque 2. El clic del interruptor suena insignificante, pero es el sonido que divide la historia. En un rincón del tanque, un cable dañado se recalienta, chispea y prende fuego al oxígeno líquido. La explosión es sorda, contenida, pero devastadora. El módulo entero tiembla. Las luces se apagan por un instante. Luego, las alarmas comienzan a gritar. Luces rojas y amarillas se encienden en cascada, parpadeando sobre el panel como un enjambre. Lovell se sujeta al asiento y mira a Swigert. ¿Qué fue eso? No lo sé, pero no fue pequeño. Haise, desde el módulo lunar, escucha el ruido como un trueno lejano. ¿Lovell? Aquí, Haise. Algo ha golpeado el casco. Lovell revisa los indicadores. El voltaje cae en picada. La presión de oxígeno del tanque 2 muestra 0. «Dios mío», murmura. «El tanque está muerto». Los tres hombres se mueven con precisión automática, pero cada acción confirma lo que ninguno quiere admitir. Algo esencial se ha roto. Swigert ajusta los interruptores. Los medidores siguen cayendo. Haise informa que el módulo lunar está recibiendo fragmentos por la escotilla exterior. Lovell flota hasta la ventanilla. Mira hacia afuera. Pequeñas partículas plateadas giran lentamente alrededor de la nave, iluminadas por el sol distante. Por un segundo, piensa que son reflejos, polvo espacial, quizá hielo desprendido. Luego entiende. Eso no son estrellas, dice en voz baja. Es oxígeno. Estamos perdiendo oxígeno. El aire dentro del Odyssey se espesa con el olor metálico de los sistemas eléctricos sobrecalentados. El zumbido de los ventiladores se debilita. Lovell respira despacio. Toma el micrófono y habla con calma, como si las palabras fueran parte de un protocolo que nadie ha escrito. «Houston, tenemos un problema». Al otro lado, la voz del controlador suena tranquila, casi rutinaria. «Repita, Apolo 13. Dije que tenemos un problema, una explosión, pérdida de energía, presión de oxígeno cayendo». Silencio. Luego, solo estática. En Houston, las pantallas de telemetría comienzan a llenarse de cifras incoherentes. Los ingenieros intercambian miradas, incapaces de entender. Nadie ha visto algo así antes. En el espacio, Lovell apaga los sistemas de propulsión para evitar más daños. Swigert flota en la cabina, sosteniendo una linterna que ilumina la maraña de interruptores y medidores caídos. Haise intenta contactar a Houston desde el módulo lunar, pero la señal se corta. En cuestión de minutos, la nave que debía llevarlos a la Luna se convierte en un hospital moribundo. El oxígeno se escapa,
la electricidad se agota. La temperatura comienza a descender. A 330.000 kilómetros de casa, 3 hombres quedan suspendidos entre la Luna y la nada. La misión más rutinaria del programa Apolo acaba de transformarse en una carrera contrarreloj. Y desde ese instante comienza una cuenta atrás que nadie en la Tierra puede detener. Entre los años 1969 y 1970, Estados Unidos flotaba en una calma extraña. La Luna ya había sido conquistada. Las portadas de los periódicos habían cambiado las hazañas por el cansancio. En los titulares, el nombre de la misión. Apolo 13 apenas ocupaba unas líneas discretas. Para el público, la carrera espacial había terminado. Lo que venía ahora era pura rutina. Los hombres de la misión lo sabían. Apolo 13 no era una aventura épica, sino un procedimiento técnico. Recoger muestras, realizar experimentos, comprobar sistemas. A los ojos del país, la gloria se había quedado con Armstrong y Aldrin. Ahora se trataba de continuar un trabajo. En el Centro Espacial Kennedy, los 3 astronautas repasaban listas de verificación con la serenidad de quienes han hecho esto 1000 veces. Jim Lovell, el comandante, era un veterano con el temple de un marino. Había orbitado la Luna en la misión Apolo 8. Había sentido la soledad del espacio y sabía cómo domar el miedo. Su voz transmitía autoridad sin dramatismo. A su lado, Jack Swigert, el piloto del módulo de mando, representaba la precisión técnica. Era metódico, callado, con una memoria prodigiosa para los procedimientos. Había sido añadido a la tripulación apenas días antes del lanzamiento, reemplazando a Ken Mattingly tras una posible exposición al sarampión. Esa sustitución de último momento fue vista como un detalle menor, una curiosidad logística. El tercero era Fred Haise, el piloto del módulo lunar, sereno, analítico, más ingeniero que piloto. Entre los 3 formaban un equipo que simbolizaba la eficacia de la NASA. Profesionales sin nervios, sin egos, sin margen para el error. El 11 de abril de 1970, el cohete Saturno V se elevó sobre Cabo Kennedy con una violencia que partía el aire. El rugido de los motores ahogó los aplausos. La columna de fuego iluminó el Atlántico y en cuestión de segundos la nave se perdió entre las nubes. En la sala de control, los ingenieros siguieron los datos sin emoción visible. Cada número que aparecía en las pantallas era correcto. Todo funcionaba como debía. Lovell miró por la ventanilla mientras la curvatura de la Tierra se hacía evidente. Desde allí arriba, el planeta era un mosaico azul y blanco, tan hermoso como inalcanzable. Swigert, con los auriculares puestos, murmuró: «Houston, la inserción fue perfecta». Una voz le respondió desde la Tierra: «Copiado, 13. Buen trabajo». Era un diálogo mecánico, casi frío, entre hombres que ya no sentían asombro. En las oficinas de Houston, los equipos de seguimiento trabajaban con la misma calma. Los vuelos lunares se habían vuelto previsibles, y esa previsibilidad había traído un enemigo silencioso: la confianza absoluta. Los procedimientos eran tan minuciosos que nadie imaginaba la posibilidad de un error catastrófico. El hardware había sido probado una y otra vez, los sistemas duplicados, los manuales revisados hasta la extenuación. Apolo 13 no debía ofrecer sorpresas, y precisamente por eso nadie las esperaba. Mientras la nave se alejaba del brillo de la Tierra y se adentraba en la oscuridad translúcida del espacio profundo, la distancia se medía en kilómetros y en confianza. Houston observaba en pantallas llenas de números. Los astronautas, en el silencio absoluto de un universo que parecía ya domesticado. El espacio, sin embargo, nunca deja de cobrar su deuda,
Y la rutina, cuando se convierte en certeza, es la antesala del desastre. Meses antes del lanzamiento, en una sala anodina del Centro Espacial Kennedy, un grupo de técnicos revisaba la lista de componentes del Odyssey. Entre ellos estaba el tanque de oxígeno número 2, una esfera de acero de poco más de 1 metro de diámetro que debía alimentar los sistemas eléctricos y de soporte vital del módulo de mando. Era, en esencia, el corazón invisible de la nave. Durante una prueba rutinaria en la base de ensamblaje, el tanque mostró una lectura anómala de presión. No fue un estallido ni una fuga, solo una cifra fuera de rango. El ingeniero de turno anotó la desviación en el reporte y, siguiendo el procedimiento, recomendó reemplazar la unidad. Pero el calendario del programa Apolo no era flexible. Cada día de retraso significaba millones de dólares perdidos y semanas de reajuste en una cadena logística que movía a más de 300.000 personas. En una reunión técnica, un supervisor preguntó si la reparación podía realizarse sin desmontar el tanque. «Podemos recalibrarlo», respondió uno de los ingenieros. «El sistema resistirá». Era una frase habitual en la NASA de aquella época. Una mezcla de cálculo preciso y confianza adquirida tras años de éxito. Nadie quería ser el que detuviera el lanzamiento por una lectura dudosa. El tanque se reparó, se reemplazó una válvula, se ajustó el sensor, se firmó el documento de conformidad. La anomalía quedó archivada en una carpeta más, entre miles de reportes diarios. Nadie la volvió a mencionar. Durante la última noche de pruebas, en marzo de 1970, un técnico detectó que el tanque tardaba más de lo normal en vaciarse. Para acelerar el proceso, se decidió calentar el oxígeno con una resistencia eléctrica. Lo que nadie notó fue que al hacerlo, la temperatura interna del tanque superó los límites de seguridad. El recubrimiento aislante de los cables eléctricos, hecho de teflón, se derritió silenciosamente. El tanque quedó dañado desde ese momento. En apariencia estaba intacto. La presión se mantenía estable, las válvulas respondían, las mediciones eran normales. Pero en su interior, los cables que lo recorrían estaban carbonizados, listos para producir el cortocircuito que meses después perforaría su pared. 3 días antes del lanzamiento, un joven ingeniero revisó el registro de mantenimiento. Encontró el reporte del sobrecalentamiento y lo comentó con su superior. ¿Deberíamos reemplazarlo?, preguntó. El jefe revisó el documento, lo hojeó y finalmente respondió: si hubiera peligro, ya habría fallado en las pruebas. El tanque está limpio. Esa conversación terminó en 30 segundos. El 11 de abril, cuando el cohete Saturno V rugió sobre la plataforma de lanzamiento, nadie pensó en ese tanque. Estaba oculto bajo capas de acero, protegido por una estructura que parecía invulnerable. Pero en el espacio no hay margen para los pequeños compromisos. 3 días después, cuando Swigert activó el sistema de agitación, el cable carbonizado del tanque número 2 hizo contacto con la estructura metálica. El oxígeno líquido, sometido a enorme presión, se convirtió en una bomba perfecta. Un fallo microscópico en la Tierra se transformó en un cataclismo a 300.000 kilómetros de distancia. Y en una organización acostumbrada a controlar cada variable, ese pequeño error sería la línea que separaría una misión de una tragedia. 13 de abril de 1970. Hora de Houston, 21:07. En el Odyssey, el ambiente era tranquilo. Los 3 hombres trabajaban en la rutina de la tercera noche de vuelo, repasando listas de control que habían repetido cientos de veces en simuladores. El módulo giraba lentamente sobre su eje, permitiendo que el sol calentara de forma uniforme el fuselaje, mientras la Tierra quedaba atrás
y la luna crecía ante ellos. «Hora de agitar los tanques», dijo Swigert con tono neutro. Era una tarea menor. Bastaba con accionar un interruptor para mezclar el oxígeno líquido y evitar que se congelara. Lovell asintió, sin levantar la vista de los indicadores de navegación. El interruptor hizo clic. Durante un segundo no ocurrió nada. Luego, un pequeño relámpago azul recorrió el interior del tanque número 2. El arco eléctrico atravesó el aislamiento dañado y encendió el oxígeno líquido. Dentro de la esfera metálica, la presión se disparó. En milisegundos, una llama invisible perforó la pared del tanque. La explosión fue sorda, amortiguada por el vacío del espacio, pero el golpe retumbó a través del fuselaje. El Odyssey vibró como un cuerpo vivo herido. Las luces se apagaron y volvieron a encenderse. Una alarma tras otra empezó a sonar. Primero el sistema eléctrico, luego la presión de los tanques, después el suministro de combustible. «¿Qué demonios fue eso?», gritó Jaise desde el módulo lunar. «No lo sé», respondió Lovell, mirando los paneles. «Tenemos un fallo masivo de energía». Swigert flotó hacia el tablero principal, ajustando interruptores en busca de una respuesta. «Revisando voltaje. ¿Está cayendo rápido?» «Presión de oxígeno», dijo Lovell, con la voz tensa. «0». Durante unos segundos, todos se quedaron en silencio, como si el sonido mismo pudiera agravar el daño. Luego, Lovell se impulsó hasta una de las ventanillas y vio algo que le heló la sangre. Cientos de partículas blancas saliendo de la nave y flotando hacia la oscuridad. «Eso no son estrellas», murmuró. En la Tierra, la señal de telemetría se volvió un caos. En el centro de control de Houston, los monitores mostraban datos imposibles: presión a 0, voltajes erráticos, alarmas múltiples. Los ingenieros intercambiaron miradas desconcertadas. Nadie entendía lo que estaban viendo. «Tenemos pérdida de voltaje en CSM», informó el controlador eléctrico, Cy Livergot. Gene Kranz se inclinó sobre la consola. «Repita eso. La nave está perdiendo energía y oxígeno». Las voces en la sala subieron de tono. Nadie tenía precedentes para un fallo de ese tipo. Durante unos instantes, todos los sistemas parecieron morir al mismo tiempo. En el espacio, los tres hombres seguían sin saber qué había explotado. Swigert y Hayes comenzaron a revisar los sistemas de respaldo, mientras Lovell mantenía la calma con una precisión casi militar. «Odyssey a Houston, tenemos un problema», dijo, pronunciando las palabras con una serenidad que no sentía. El silencio en la línea duró apenas un segundo, pero se sintió eterno. Desde Texas, la voz de Jack Lusma, el comunicador de vuelo, sonó confusa. «Entendido, 13. ¿Pueden repetir?» Lovell presionó el transmisor. «Houston, tuvimos una explosión. La presión de oxígeno cae rápidamente». En el centro de control, el aire se volvió denso. Los técnicos empezaron a hacer cálculos frenéticos. Ningún simulador, ninguna sesión de entrenamiento había contemplado este escenario. En cuestión de minutos, el Odyssey había pasado de ser una nave impecable a un cascarón herido. Un tanque entero de oxígeno se había volatilizado, llevándose con él parte de la fuente de energía eléctrica y del sistema de soporte vital. A 330.000 kilómetros de casa, los tres hombres miraron los indicadores parpadear y entendieron lo esencial. Estaban vivos, sí, pero su nave ya no lo estaba. En Houston, entre pantallas llenas de datos incoherentes, alguien dijo en voz baja: «Uno de los tanques ya no existe. En el centro de control de misiones, en Houston, el reloj marcaba las 21:08.
Las pantallas de telemetría comenzaron a parpadear con números imposibles. Caída simultánea de presión, pérdida de voltaje, señales contradictorias. Los ingenieros se inclinaban sobre las consolas, intentando ordenar el caos digital que se desplegaba frente a ellos. Cada monitor contaba una historia diferente y ninguna tenía sentido. En medio de aquella confusión, Gene Kranz, el director de vuelo, levantó la voz por encima del murmullo. «Silencio. Nadie hable sin datos». El ruido se detuvo de inmediato. Lo único que quedó fue el zumbido eléctrico del aire acondicionado y el golpeteo nervioso de los teclados. Kranz, de pie con su chaleco blanco perfectamente abotonado, observó los monitores. Su rostro no mostraba miedo, pero en sus ojos se veía algo que nadie en esa sala había visto en él. Duda. Los controladores empezaron a enumerar problemas. Pérdida de energía en la celda 1. Presión de oxígeno 0 en tanque 2. Caída del suministro de combustible. Telemetría errática. Era como si todos los sistemas del Odyssey hubieran decidido morir al mismo tiempo. Kranz tomó el micrófono. «Odyssey, aquí Houston. Confirmen el fallo». La respuesta llegó unos segundos después, distorsionada por la estática. «Houston, parece que hemos tenido una explosión. La presión del oxígeno está cayendo». El tono de Lovell era tranquilo, casi frío, pero los ingenieros entendieron lo que esas palabras significaban. La sala se llenó de un silencio tenso. Algunos se miraron, otros tomaron notas apresuradas. En los monitores las lecturas fluctuaban sin patrón. Nadie sabía si el módulo había sido alcanzado por un meteorito, si había fallado un sistema eléctrico o si la nave estaba desintegrándose lentamente. «Tenemos que aislar el problema», dijo Kranz. El jefe de sistemas eléctricos respondió sin apartar la vista de su consola. Podría ser un cortocircuito, pero no explicaría la pérdida de presión. Kranz frunció el ceño. «Entonces no tenemos un fallo. Tenemos varios». En el espacio, los astronautas intentaban mantener la calma. Swigert informaba de la caída de tensión, Heise revisaba los indicadores del módulo lunar y Lovell hacía cálculos mentales de consumo. Sabían que estaban perdiendo oxígeno a un ritmo alarmante. Si la fuga no se detenía, en pocas horas no quedaría aire ni electricidad. Lovell activó el canal principal. «Houston, estamos viendo fugas de gas hacia el espacio. Repito, fugas visibles». Kranz apretó los puños. «Digan a los astronautas que mantengan la calma». El comunicador de vuelo, Jack Lusma, repitió el mensaje con voz serena, como si hablarle a un hombre atrapado en el mismo vacío requiriera fingir normalidad. Los ingenieros intentaban recomponer los datos en pizarras improvisadas. Algunos dibujaban esquemas de los sistemas eléctricos, otros sumaban presiones y consumos con lápices temblorosos. Cada número parecía conducir a una nueva pregunta. En ese instante, el conocimiento acumulado durante años de pruebas y simulaciones dejó de servir. Nada en los manuales explicaba cómo mantener con vida a una nave que estaba colapsando desde adentro. El Odyssey había sido diseñado para resistir el frío del espacio, las vibraciones del despegue y el calor de la reentrada. Pero no para esto, no para un enemigo invisible que nacía de su propio interior, el fallo de su corazón mecánico. En cuestión de segundos, todo lo aprendido se había vuelto inútil. Y en Houston, mientras el brillo de las pantallas se reflejaba en rostros agotados, Gene Kranz comprendió que la misión ya no consistía en ir a la Luna. A partir de ese momento, se trataba de traerlos de vuelta con vida. En el centro de control de Houston, la calma aparente era solo una fachada. Detrás de cada consola,
Los ingenieros escribían febrilmente sobre hojas que se amontonaban como si quisieran atrapar el tiempo antes de que se acabara. Las luces del gran panel mural que mostraban la trayectoria del Apolo 13 rumbo a la Luna parecían más frías que nunca. La línea blanca que representaba la órbita seguía avanzando, pero la misión se había detenido en el alma de todos. Sy Liebergott, responsable del sistema eléctrico y de soporte vital, era el hombre que miraba las cifras más terribles. Los 3 tanques de oxígeno estaban vinculados a los generadores de combustible que producían la electricidad de la nave. Uno de ellos había desaparecido. El segundo perdía presión. El tercero resistía apenas. Cada caída de presión significaba menos energía, menos aire, menos tiempo. Krantz se acercó a su puesto. «Sí, necesito un diagnóstico». Liebergott no levantó la vista. «Tenemos pérdida total en el tanque 2. El tanque 1 está cayendo. El voltaje de las celdas de combustible está por debajo del límite. ¿Qué nos queda?» Liebergott dudó un segundo antes de decirlo. «Nada que dure más de 2 horas». La frase cayó como un golpe. Krantz apretó la mandíbula. 2 horas. Eso no era suficiente ni para llegar a la Luna ni para volver. Mientras tanto, a 330.000 kilómetros de distancia, Lovell miraba los medidores con la serenidad forzada de un capitán que sabe que el pánico no sirve de nada. «Houston», confirmó. «Oxígeno cayendo. Celda 2 muerta. Celda 3, inestable». La voz de Krantz llegó entrecortada por la interferencia. «Recibido, 13. Estamos evaluando opciones. Mantengan la calma». Lovell apagó parte de los sistemas automáticos para conservar energía. Las luces del Odyssey se atenuaron, dejando la cabina sumida en un crepúsculo azul. Swigert verificaba los interruptores de emergencia. Hayes sostenía una linterna mientras intentaba calcular el consumo de oxígeno restante. Ninguno dijo lo que todos pensaban, que estaban quedándose sin vida. En Houston, Krantz reunió a los jefes de equipo en una esquina del control. «No me digan lo que está roto», dijo. «Díganme que sigue funcionando». El silencio fue inmediato. Finalmente, un ingeniero respondió. «El módulo lunar». Krantz asintió despacio. «Entonces usaremos eso». No era una idea nueva. En teoría, el módulo lunar podía sostener la vida de 2 hombres durante 2 días. Pero ahora debía servir para 3, durante al menos 4. Los cálculos parecían imposibles, pero no había otra opción. A bordo, Lovell comprendió lo mismo sin que nadie se lo dijera. Miró a Heise. «Prepárate para encender el Aquarius. Si el Odyssey sigue cayendo, lo abandonaremos». Heise asintió sin hablar. La decisión era tan lógica como aterradora. Para salvarse, tendrían que refugiarse en un módulo diseñado para caminar sobre la Luna, no para regresar a la Tierra. En Houston, Krantz dio la orden. «Apaguen el módulo de mando. Trasladen soporte vital al módulo lunar». «¿Apagar el Odyssey?», preguntó un ingeniero incrédulo. «Si lo desconectamos, ¿podríamos no volver a encenderlo?». Krantz lo miró con frialdad. «Si no lo hacemos, no habrá nadie a quien encenderlo». A partir de ese instante, la misión cambió oficialmente de propósito. La Luna ya no era el destino. El nuevo objetivo era sobrevivir. Mientras el centro de control reorganizaba turnos y protocolos, la pantalla mural seguía mostrando la trayectoria blanca del Apolo 13, curvándose lentamente hacia la Luna. Ninguna línea digital podía reflejar el peso real de lo que ocurría. 3 hombres perdidos en el vacío, 1 millón de piezas tecnológicas en fallo y una agencia entera intentando reescribir la física a contrarreloj. El sistema de energía del módulo de mando estaba muriendo. El oxígeno se agotaba. Y todo lo que quedaba era tiempo, contado no en horas,
sino en respiraciones. El aire dentro del Odyssey comenzaba a volverse húmedo y espeso, un recordatorio cruel de que el oxígeno escapaba sin control. Las luces de la cabina parpadeaban con un brillo débil, casi moribundo. Lovell observó los indicadores una vez más. Las cifras no dejaban lugar a duda. El módulo de mando estaba muriendo. «Nos mudamos al Aquarius», dijo finalmente, con la voz seca y firme. No era una orden impetuosa, era una decisión quirúrgica. El módulo lunar conocido como Aquarius colgaba del Odyssey como una cápsula auxiliar, pensada para alojar a 2 hombres durante poco más de 48 horas. Su propósito original era descender sobre la superficie lunar, no mantener con vida a 3 personas en el vacío. Pero en ese instante se convirtió en su única esperanza. Heise flotó hacia la escotilla y comenzó la secuencia de encendido manual. El sonido de los interruptores resonó en la cabina vacía. El aire del Lindbergh módulo lunar era más frío, más tenue. La condensación cubría las paredes y el olor a metal era más fuerte. «Bienvenido a casa», bromeó Heise con un hilo de voz. Swigert empujó su cuerpo flotante a través del túnel que conectaba ambos módulos, cargando las listas de verificación y el equipo de navegación. Lovell fue el último en salir del Odyssey. Antes de cerrar la compuerta, miró alrededor. La cabina principal estaba en penumbra, cubierta de reflejos azules. Era el corazón de la nave, el símbolo de la conquista tecnológica, y ahora quedaba atrás, vacío y sin energía. «Apágalo todo», dijo Lovell. Desde Houston, la orden llegó al mismo tiempo, confirmando lo inevitable. Gene Kranz, de pie frente a su consola, habló con su tono más controlado. «Odyssey, aquí Houston. Todo lo que no sea vital muere ahora». Las palabras flotaron en el aire como una sentencia. Uno a uno, los sistemas del Odyssey fueron desconectados. Control ambiental, giroscopios, calefacción, navegación. Cada apagado era un sacrificio calculado. La nave se sumió en la oscuridad, solo iluminada por el resplandor del panel del módulo lunar. El Aquarius era diminuto, casi claustrofóbico. No había espacio para moverse ni para descansar. Los 3 hombres se turnaban para mantenerse despiertos, trabajando con los pies metidos entre cables y manuales, flotando a su alrededor. El frío se apoderó del interior con rapidez. La temperatura cayó por debajo de los 5 grados. El vapor de su respiración formaba nubes que se quedaban suspendidas en el aire. Desde la Tierra, los ingenieros ajustaban cálculos de energía con precisión obsesiva. Cada amperio contaba, cada vatio debía ser medido. Si consumían más de lo necesario, morirían congelados o asfixiados antes de llegar a casa. Si apagaban demasiado, podrían perder el control de la nave. No había margen para el error. El Odyssey quedó flotando a la deriva, convertido en un cascarón oscuro. El Aquarius se convirtió en su cerebro y sus pulmones. A través del pequeño módulo se filtraba el eco del espacio, un silencio absoluto que hacía olvidar que en realidad aún estaban moviéndose a más de 5.000 kilómetros por hora. Lovell, sentado junto a la ventana circular del Aquarius, miró hacia afuera. El planeta Tierra era un punto azul y blanco, suspendido en la negrura, tan hermoso como inalcanzable. «Houston», dijo suavemente, «Aquarius está operativo». Desde Texas una voz respondió: «Recibido, 13. Bienvenidos al bote salvavidas». A partir de ese momento, el Apolo 13 dejó de ser una misión científica. Ya no era una expedición a la Luna, sino un intento desesperado por regresar del vacío. El espacio, que había sido escenario de gloria y exploración, se convirtió en lo que siempre fue:
un lugar que no perdona. Y el Aquarius, una improvisada cápsula de emergencia suspendida entre la vida y la nada, se convirtió en la única frontera entre la humanidad y el Amin, silencio eterno. En el edificio 30 del Centro Espacial Johnson, el amanecer del 14 de abril llegó sin que nadie lo notara. El control de vuelo llevaba más de 12 horas sin descanso. La luz blanca de las lámparas de neón y el resplandor constante de las pantallas reemplazaban al sol. En ese momento, el centro neurálgico de la NASA no parecía un templo del progreso, sino un refugio improvisado contra el desastre. Los equipos de vuelo se organizaban en turnos de 12 horas. Algunos dormían en los pasillos, otros en las sillas de la cafetería, y unos cuantos seguían despiertos desde la noche anterior. Nadie hablaba de héroes, nadie pensaba en historia. Lo único que quedaba era trabajo. En la primera fila de consolas, Gene Kranz sostenía una taza de café que ya no tenía sabor. Su chaleco blanco, símbolo de autoridad en tiempos normales, estaba arrugado, sucio, manchado de sudor y tinta. Frente a él, las pantallas mostraban una maraña de cifras: consumo de oxígeno, voltajes, temperaturas, presión de dióxido de carbono. Cada número era una línea entre la vida y la muerte. El ambiente en la sala era de concentración absoluta. Cada ingeniero tenía un papel asignado, pero los papeles ya no servían. Los protocolos que habían sido escritos durante años no contemplaban una situación así. Los procedimientos eran inútiles frente a una nave moribunda que giraba lentamente entre la Tierra y la Luna. Un ingeniero joven del equipo eléctrico levantó la vista de su consola y murmuró: «No tenemos manual para esto». Kranz lo escuchó y asintió sin ironía. «Entonces tendremos que escribirlo». A partir de ese momento, la NASA dejó de ser un ejército de protocolos y se convirtió en una improvisación controlada. Los ingenieros llenaron pizarras con fórmulas escritas a mano, dibujaron esquemas en servilletas y en el reverso de los informes de vuelo. Las paredes se cubrieron con diagramas, cálculos y líneas de energía trazadas con rotulador. Cada consola representaba una vida, cada error, una muerte. En la sala anexa, los equipos de soporte comenzaron a rediseñar la misión desde cero. Los especialistas en propulsión calculaban la forma de usar el módulo lunar para ajustar la trayectoria. Los de soporte vital intentaban estimar cuánto aire quedaba. Los ingenieros eléctricos hacían ecuaciones mentales sobre el consumo de energía, tratando de mantener los sistemas esenciales encendidos sin agotar las baterías. Las conversaciones eran secas, sin dramatismo, pero cargadas de urgencia. ¿Cuánta energía tenemos? 120 amperios hora en total. ¿Y cuánto necesitamos para reentrada? Al menos 90. Entonces solo podemos gastar 30 en 4 días. Kranz escuchaba y asentía. De acuerdo, encuentren cómo hacerlo. Los ingenieros sabían que los astronautas allá arriba no tenían tiempo para discusiones. Cada segundo que pasaba, el frío aumentaba, las reservas de agua se reducían, el dióxido de carbono se acumulaba. En las oficinas laterales, otros equipos construían modelos del Apolo 13 a escala, ensamblando réplicas exactas de los sistemas eléctricos y de soporte vital. Cada cambio que se hacía en Houston debía ser probado en esa copia terrestre antes de transmitirse al espacio. Era como jugar ajedrez con la muerte a través de 500.000 de kilómetros. Los pasillos del centro de control se llenaron de papeles y vasos de café. Los rostros eran grises, los ojos enrojecidos. Aún así, nadie se movía de su puesto. Afuera, el mundo seguía sin entender la magnitud de lo que ocurría. En los periódicos del día, los titulares aún hablaban de problemas menores en la misión.
Nadie sabía que la NASA, la organización más metódica del planeta, estaba aprendiendo a improvisar sobre la marcha. Por primera vez en su historia, el espacio no era un desafío técnico, sino humano, y la supervivencia dependía no de los manuales, sino de la capacidad de pensar en lo imposible. El silencio dentro del Aquarius era casi físico, una presencia que se adhería a la piel. Los ventiladores apenas zumbaban, débiles, forzando un aire que se sentía cada vez más pesado. El metal del módulo estaba tan frío que parecía vivo, exhalando su propia respiración. Las luces, atenuadas para ahorrar energía, proyectaban un resplandor azulado sobre los rostros agotados de los 3 hombres. La temperatura había caído por debajo de los 3 grados centígrados. El vapor del aliento de los astronautas formaba pequeñas nubes que flotaban frente a sus caras y se desvanecían lentamente. Las manos se les entumecían. El agua de sus cantimploras estaba helada. A ratos, el sonido de las gotas de condensación cayendo sobre los paneles rompía el silencio. Un recordatorio constante de la humedad que se acumulaba en las paredes. Jim Lovell intentaba mantener la disciplina mental. Cada hora anotaba las lecturas de oxígeno, presión y temperatura, aunque sabía que las cifras eran cada vez menos útiles. Su voz, cuando hablaba con Houston, sonaba serena, pero su cuerpo tiritaba. En cada transmisión, la calma era su escudo. Fred Haise tosía con frecuencia. Llevaba días sin poder dormir más de minutos sueltos. Su traje olía a metal y plástico, su piel a humedad y cansancio. La comida, racionada desde la explosión, consistía en porciones mínimas de pasta y frutas deshidratadas que ya no podían calentar. El agua, restringida a menos de medio litro por día, se dividía entre los 3. La sed se convirtió en una constante, una punzada que acompañaba cada respiración. Jack Swigert, más silencioso que nunca, vigilaba los sistemas del Aquarius con los dedos rígidos por el frío. Intentaba no pensar en lo obvio, que ese módulo no había sido diseñado para mantenerlos con vida tanto tiempo. Sus ojos seguían el medidor de dióxido de carbono, una aguja que subía milímetro a milímetro, como si midiera su destino. A las pocas horas, las lecturas del CO2 empezaron a dispararse. El módulo lunar usaba filtros de hidróxido de litio para absorber el dióxido de carbono exhalado, pero los filtros del Aquarius eran más pequeños que los del Odyssey. Estaban diseñados para 2 hombres durante 2 días. Ahora había 3 hombres respirando el mismo aire y la aguja indicaba que pronto sería tóxico. «Houston», dijo Lovell por el intercomunicador, «las lecturas de CO2 están subiendo. Los filtros se están saturando». La voz de Krantz respondió desde Texas, grave, cansada. «Entendido, 13. Estamos revisando opciones. Mantengan la calma. Mantener la calma». Era una orden imposible en una nave donde el aire se espesaba, el frío mordía y el cuerpo empezaba a doler de agotamiento. Las paredes rezumaban agua. El hielo se formaba en los paneles de control. Cada exhalación dejaba una película brillante de humedad sobre los interruptores. Haise se frotó las manos, los nudillos rojos. «Si esto sigue así, el Aquarius será un congelador antes de llegar a casa». Lovell respondió sin levantar la voz. «Entonces más vale que el congelador respire». Desde Houston, los ingenieros hacían cálculos frenéticos. Los filtros cuadrados del módulo de mando, aún en el Odyssey, no encajaban en los cilindros redondos del Aquarius. Los sistemas eran incompatibles, como si la propia nave se negara a ser salvada. Si no encontraban una forma de adaptarlos, el dióxido de carbono mataría a los astronautas mucho antes de quedarse sin oxígeno. A esa altura, cada respiración tenía un costo medible.
Cada palabra aumentaba el CO2. Cada minuto robaba aire. Lovell apagó la radio por unos instantes para ahorrar batería. El silencio volvió, acompañado del sonido distante de sus propios latidos. Miró a su tripulación y pensó que el espacio, por primera vez, no era un lugar de descubrimiento, sino un enemigo tangible, invisible, frío y paciente. En el Aquarius los hombres aún respiraban, pero el aire estaba en cuenta regresiva. En pocas horas, el aire sería veneno. En una de las salas más pequeñas del Centro Espacial Johnson, lejos del bullicio del control principal, Gene Kranz reunió a los hombres que aún podían cambiar el destino del Apolo 13. Era un grupo de ingenieros de soporte vital, técnicos eléctricos y diseñadores de sistemas ambientales. El aire olía a café rancio, sudor y grafito. Nadie hablaba en voz alta. Todos sabían que estaban en la frontera entre la vida y la muerte. Kranz colocó ambas manos sobre la mesa. «El CO2 está subiendo», dijo. «Los filtros del módulo lunar se saturarán en pocas horas. Si no encuentran una solución, esos hombres se asfixiarán». Hizo una pausa. «Y no tenemos piezas de repuesto compatibles». El jefe de soporte vital, Ed Smiley, un ingeniero de aspecto tranquilo y manos nerviosas, levantó la vista. «Entonces, tendremos que fabricar una». «¿Con qué?», preguntó uno de los técnicos. Smiley se volvió hacia la mesa central. Sobre ella, los asistentes comenzaron a vaciar una caja con todos los objetos que los astronautas tenían a bordo. Bolsas plásticas, mangueras de aire, fundas de manuales, pinzas, tubos de cartón, cinta adhesiva, bridas y trozos de espuma. El ingeniero los miró en silencio durante unos segundos. «De esto», dijo finalmente, «tenemos que sacar un adaptador que salve 3 vidas». No hubo más instrucciones. Los hombres comenzaron a moverse. Uno cortaba, otro medía, otro doblaba los tubos. Las manos temblaban, no de miedo, sino de agotamiento. Las horas pasaban y las hojas de cálculo se amontonaban sobre la mesa. Los relojes marcaban el tiempo que los astronautas no podían permitirse perder. Smiley trazó un boceto sobre un trozo de papel arrugado. En el dibujo, un filtro cuadrado del módulo de mando debía encajar en la toma redonda del módulo lunar mediante una conexión improvisada. Lo llamaron, con humor nervioso, el cubo en el agujero redondo. Los materiales se transformaban bajo la presión del tiempo. Una funda de manual se convertía en una junta, una bolsa plástica en un conducto de aire, un trozo de cartón en una base de sellado. Cada pieza era un acto de fe. En otra sala, un ingeniero de comunicaciones seguía calculando el tiempo restante. El CO2 ya está en 15 milímetros de mercurio. Si llega a 20, empezarán los mareos. Kranz lo escuchó sin apartar los ojos del reloj. Entonces háganlo funcionar antes de 20. Durante 7 horas, los ingenieros trabajaron sin descanso. No había pausas, ni almuerzos, ni llamadas. La sala parecía un taller improvisado, cubierta de recortes de plástico y cinta adhesiva. Los hombres se pasaban piezas sin hablar, y el único sonido era el de las tijeras cortando y el zumbido de los ventiladores. A las 3 de la madrugada, Smiley levantó la cabeza. Frente a él había un modelo rudimentario, un tubo ensamblado con una funda de manual, una manguera sellada con cinta adhesiva, una estructura sostenida por cinta gris que parecía salida de una clase de primaria. Pero si funcionaba, convertiría el aire venenoso del Aquarius en aire respirable. Kranz entró en la sala y observó el artefacto. ¿Eso es? Smiley asintió. Es fea, pero respira. Un técnico conectó el modelo al sistema de simulación. Las lecturas bajaron. El CO2 descendió. Kranz exhaló despacio. Bien.
Ahora enséñenles cómo hacerlo allá arriba. La misión había pasado de la ingeniería a la artesanía. La NASA, la organización más metódica del mundo, se veía obligada a improvisar. Mientras los ingenieros traducían su creación en un conjunto de instrucciones, alguien escribió en una pizarra la frase que se repetiría por décadas en los pasillos de la agencia: el fracaso no es una opción. Y en ese momento, esa convicción era lo único que mantenía con vida al Apolo 13. Cinta adhesiva, plástico y esperanza. En el centro de control de Houston, las voces sonaban roncas y desgastadas, pero firmes. En una consola lateral, un ingeniero sostenía un micrófono con las manos temblorosas por el cansancio. A su lado, un modelo exacto del dispositivo improvisado descansaba sobre la mesa. Una estructura hecha de cinta adhesiva, bolsas de plástico, una manguera y una funda de cartón. Parecía un juguete de escuela, pero en aquel momento era el objeto más importante del planeta. Apolo 13, aquí Houston, comenzó el ingeniero de soporte vital. Vamos a intentar algo nuevo. Preparen la cinta adhesiva, las bolsas de recolección de orina, una manguera de ventilación y una funda de manual. Repito, cinta, bolsas, manguera y funda. En el Aquarius, Lovell se giró hacia Heise y Swigert. Los tres se miraron en silencio, compartiendo la misma sensación de incredulidad. Estaban congelados, agotados y con la mente entumecida, pero se movieron. No había nada más que hacer. Swigert flotó hasta el compartimiento de almacenamiento, sacando los objetos uno a uno. Las bolsas plásticas se inflaron en el aire frío. La cinta se despegó con un sonido que parecía retumbar en la cabina silenciosa. Heise sostenía la linterna mientras Lovell escuchaba la voz entrecortada que venía desde la Tierra. Primero, corten la funda del manual a la mitad. Swigert obedeció, los dedos rígidos por el frío. Ahora inserten la manguera en la esquina y aseguren con cinta. Entendido, Houston, respondió Lovell. Durante casi una hora, los tres hombres trabajaron siguiendo las instrucciones, palabra por palabra. La luz del módulo era débil, apenas suficiente para distinguir las herramientas. Cada movimiento costaba el doble de esfuerzo. El aire se sentía más pesado, más espeso. El CO2 seguía subiendo y cada respiración les quemaba la garganta. Heise sujetó la bolsa mientras Swigert envolvía la junta con cinta adhesiva. La cinta, rígida por el frío, no se pegaba bien. Lovell, con voz baja pero firme, marcaba el ritmo. «Sigue, no pienses, solo sigue». Desde Houston, los ingenieros los escuchaban en silencio. Nadie respiraba en la sala de control. Solo se oía la voz monótona del técnico, leyendo pasos, y el crujido del papel y del plástico al otro lado de la línea. Después de casi 2 horas, el improvisado adaptador estaba listo. Un conjunto de piezas inconexas, atadas por cinta gris y fe. Lovell lo observó sin decir palabra. Si funcionaba, vivirían. Si no, morirían respirando su propio aire. «Houston, estamos listos para probarlo», dijo finalmente. «Entendido, 13. Conecten el adaptador al sistema de ventilación y giren la válvula principal». Lovell colocó el extremo del tubo en la entrada redonda del sistema del Aquarius. Durante un instante, nada ocurrió. El aire siguió denso, el sonido del ventilador sin cambios. Luego, el zumbido cambió de tono. El medidor de CO2 se movió lentamente hacia abajo. «Houston», dijo Swigert, casi sin creerlo. «Las lecturas bajan». En la consola de soporte vital, un ingeniero sonrió por primera vez en días. «Confirmado. El nivel de dióxido de carbono está descendiendo».
Lovell se recostó contra la pared metálica, exhalando una nube de vapor. Por primera vez desde la explosión, respiró sin dolor. Hayse cerró los ojos. Swigert apoyó la cabeza en el panel. Nadie habló durante unos segundos. No hacía falta. En Houston, Krantz observó las cifras estabilizarse en las pantallas y soltó el aire que llevaba conteniendo desde la madrugada. «Lo logramos», dijo en voz baja, sin alzar los brazos, sin celebrar, solo con una sonrisa cansada. Por primera vez en 3 días, los hombres del Apolo 13 respiraban aire limpio. Un trozo de cinta adhesiva, una manguera y una bolsa de plástico habían hecho lo que miles de millones en tecnología no pudieron: devolverles la vida. El aire dentro del Aquarius era un suspiro. Después de días de agotamiento, hambre y frío, los 3 hombres estaban exhaustos. Sus rostros pálidos, los labios resecos y los ojos hundidos hablaban de una fatiga más profunda que el cansancio físico, la fatiga del tiempo, de saber que cada minuto podía ser el último. El CO2 ya no los amenazaba, pero ahora tenían un nuevo enemigo: el regreso. La trayectoria del Apolo 13 los llevaba más allá de la Luna, en una curva que debía devolverlos a la Tierra por pura gravedad. Sin embargo, el ángulo de entrada no era el correcto. Si entraban demasiado empinados, la nave se quemaría en segundos al tocar la atmósfera. Si lo hacían demasiado planos, rebotarían como una piedra sobre el agua y desaparecerían en el espacio. No había margen de error. El computador de navegación estaba apagado para ahorrar energía. Los sistemas automáticos dormían. Todo debía hacerse a mano, a la antigua, como en los primeros vuelos de prueba, cuando los pilotos aún confiaban más en su instinto que en las máquinas. En Houston, los ingenieros habían calculado el impulso exacto: 14 segundos de encendido del motor principal del módulo lunar. Ni uno más, ni uno menos. Gene Kranz dio la orden. «Lovell, van a tener que hacerlo manualmente. Usen el Sol como referencia y alineen con el horizonte terrestre». La respuesta llegó con voz ronca. «Entendido, Houston. Alinearemos a ojo». Lovell se acomodó en el asiento del Aquarius. Frente a él, la ventana mostraba un círculo brillante: el Sol, fijo en un océano negro. En el borde inferior, apenas visible, una línea azul: el filo de la Tierra. Esa era toda su guía. Sin radar, sin giroscopios, sin computadora. Solo la geometría de la vista y la confianza en sus reflejos. «Jack, cronometra 14 segundos exactos», dijo Lovell. «Entendido», respondió Swigert, con la voz tensa, sosteniendo el reloj de pulsera frente a su cara helada. «Fred, controla el empuje. Si nos desviamos, corrige». «De acuerdo». Durante unos segundos no se escuchó nada más que el crujido del metal bajo la presión térmica. Luego, Lovell colocó la mano sobre el interruptor del motor. «Houston, vamos con la maniobra». La ignición rugió como un latido en la oscuridad. El Aquarius tembló. Las herramientas flotantes golpearon las paredes. Los 3 hombres se aferraron a los controles. Lovell mantenía la vista fija en el Sol, usando la Tierra como horizonte. 5 segundos, dijo Swigert. 10, 11, 12, 13, 14. Lovell cortó el motor. El silencio volvió. Solo el sonido débil de los ventiladores y su propia respiración llenaban el módulo. Hayse observó los instrumentos improvisados. La aguja del indicador de trayectoria osciló un instante y luego se estabilizó. «Houston, la maniobra está completa». En Texas, los ingenieros verificaron las cifras. El ángulo era perfecto. «Recibido, 13. Están en curso de reentrada». Lovell miró por la ventana. La Tierra ahora era más grande, más cercana, un disco azul que crecía con lentitud. «Bueno, muchachos»,
dijo con voz ronca pero serena. «Rumbo a casa». Durante unos segundos nadie habló. En ese silencio se concentraban 4 días de miedo, esperanza y cálculo. La maniobra había funcionado, pero la Tierra seguía lejos y la muerte aún tenía muchas oportunidades de alcanzarlos. Solo quedaba esperar. Esperar que las baterías resistieran. Esperar que los paracaídas se desplegaran. Esperar que la nave, dañada y congelada, aguantara una última batalla contra la gravedad. Lovell cerró los ojos un instante. En el reflejo del cristal, la luz del sol se mezclaba con el azul distante del planeta. Y por primera vez en días pensó en su familia, en la promesa que había hecho antes de partir. Volveré. Ahora, por fin, tenía una posibilidad real de cumplirla. El 17 de abril de 1970, después de más de 87 horas de tensión ininterrumpida, el Apolo 13 se acercaba a la Tierra. En el interior del módulo lunar, el aire era denso y cargado. Las paredes estaban cubiertas de escarcha, los trajes húmedos y rígidos. Ninguno de los 3 hombres había dormido más de unas pocas horas en total. El cansancio ya no era físico, sino algo más profundo, una especie de agotamiento que vivía entre la mente y el alma. Lovell flotó junto a la ventanilla. La Tierra llenaba el horizonte, un gigante azul envuelto en nubes blancas, tan cerca y a la vez todavía tan inalcanzable. En cuestión de minutos tendrían que confiar sus vidas a un casco metálico dañado y a la atmósfera de su planeta natal. El momento había llegado. El Aquarius, que había sido su refugio, debía ser separado. La secuencia era irreversible. Lovell miró el panel de control, luego a sus compañeros. «Hora de despedirnos». Heise asintió en silencio. Swigert revisó el checklist una última vez. Lovell presionó el interruptor. Un golpe seco sacudió la estructura. A través de la ventanilla, el módulo lunar comenzó a alejarse lentamente, girando sobre sí mismo mientras el sol lo bañaba en una luz dorada. Lovell lo observó hasta que desapareció en la oscuridad. «Adiós, Aquarius, gracias». Durante 4 días, esa cápsula frágil había sido su casa, su única protección contra el vacío. Ahora la dejaban morir en el espacio, convertida en chatarra silenciosa. El Odyssey, reactivado para la reentrada, volvió a tener energía, pero era apenas una sombra de lo que había sido. Los sistemas esenciales funcionaban, los demás habían sido sacrificados. Los 3 hombres se abrocharon en sus asientos, mirando los indicadores parpadear. Lovell tomó los mandos. En Houston, Gene Kranz estaba de pie frente a su consola. No hablaba, no se movía, solo miraba las pantallas. A su alrededor, decenas de ingenieros permanecían inmóviles, con los auriculares puestos, las manos entrelazadas, los ojos fijos en el reloj. El Apolo 13 entró en la atmósfera a más de 39.000 kilómetros por hora. La fricción convirtió el aire en fuego. Desde la superficie, el módulo era apenas una estrella fugaz cruzando el Pacífico. Dentro, el calor subió de golpe. Las vibraciones sacudieron la nave. El metal crujió como un ser vivo. Las comunicaciones se cortaron. La ionización del aire formó un escudo que bloqueó toda señal. En Houston, la línea quedó muda. El cronómetro comenzó a contar. 1 minuto, 2, 3, 4. Nadie respiraba. Kranz apretaba los puños contra el borde de su consola. El silencio era absoluto, insoportable. Cientos de personas en esa sala y en el mundo entero esperaban un sonido, una palabra, una prueba de vida. El reloj marcó los 4 minutos y 23 segundos, y entonces un crujido, estática, interferencia y una voz. «Houston, aquí Apolo 13. Estamos en casa». El control estalló. Los hombres se levantaron de sus asientos, aplaudieron, gritaron, lloraron. Algunos se abrazaron.
Otros simplemente se quedaron mirando las pantallas con los ojos húmedos. El ruido fue ensordecedor, pero era el sonido más hermoso que había llenado esa sala. Gene Kranz cerró los ojos. Se quitó el chaleco blanco, lo dobló con cuidado y se dejó caer en la silla. Había estado de pie durante casi 87 horas. «Bienvenidos a casa, muchachos», susurró. En el Pacífico, los paracaídas del Odyssey se abrieron en sincronía, desplegando sus cúpulas anaranjadas bajo la luz de la mañana. El módulo cayó suavemente sobre las olas, rodeado por la espuma. En ese instante, el fracaso más exitoso de la historia de la NASA llegó a su fin. El Apolo 13 nunca tocó la superficie de la Luna. Su bandera nunca se desplegó sobre el polvo gris del Mare Imbrium, ni sus astronautas dejaron huellas en la historia de la exploración como conquistadores. Pero lo que esa misión sí logró fue algo más grande que cualquier aterrizaje. Demostrar hasta dónde puede llegar la inteligencia humana cuando no queda nada más que la voluntad de sobrevivir. Cuando el Odyssey fue recuperado del Pacífico, las imágenes de los 3 hombres descendiendo del helicóptero de rescate recorrieron el mundo. Lovell, Hayes y Swigert no parecían héroes, parecían hombres exhaustos, con las ropas pegadas al cuerpo y las miradas vacías. Pero habían traído de regreso algo más que sus vidas, la prueba de que la razón, la calma y la cooperación podían vencer incluso al vacío. Los periódicos de la época lo llamaron el fracaso más exitoso de la historia. Para una nación acostumbrada a celebrar victorias tecnológicas, la historia del Apolo 13 era distinta. No había sido una muestra de poder, sino de vulnerabilidad. Una misión que no conquistó un nuevo mundo, pero que reafirmó la fe en la humanidad. Gene Kranz, en una entrevista años después, dijo que aquella semana cambió para siempre la forma en que la NASA veía sus misiones. Aprendimos que la perfección no salva vidas, lo hace la gente que se niega a rendirse. Y tenía razón. La NASA no fue rescatada por sus computadoras ni por sus protocolos, sino por hombres que, frente a lo imposible, decidieron pensar de otra manera. Lovell lo resumió mejor que nadie. Nunca llegamos a la Luna, pero llegamos a casa. El Aquarius, el pequeño módulo lunar que había mantenido vivos a 3 hombres durante 4 días, se separó del Odyssey antes de la reentrada. Entró en la atmósfera poco después, desintegrándose en un destello anaranjado sobre el Pacífico. No quedó nada de él, ni restos, ni piezas, ni huellas. Solo su nombre, grabado en los registros de vuelo y en las aulas donde se enseña ingeniería aeroespacial. Décadas más tarde, los instructores de la NASA seguirían mostrando la historia del Apolo 13 a sus alumnos, no como un ejemplo de éxito, sino de ingenio, de humanidad. Porque lo que se enseñaba no era la tecnología, sino la mentalidad, que no hay misión perdida mientras alguien siga pensando. La historia del Apolo 13 no fue la de una catástrofe evitada por milagro, sino la de una serie de decisiones humanas tomadas en el límite del conocimiento, de hombres que eligieron actuar con calma cuando el pánico era la opción más fácil, de ingenieros que construyeron una solución con cinta adhesiva, plástico y fe en la lógica. En los museos y los archivos, el Apolo 13 sigue recordando una verdad simple y eterna. El espacio no perdona, no da segundas oportunidades. Y, sin embargo, aquella vez, los humanos las crearon. En el espacio no hubo milagros, solo decisiones humanas y un rollo de cinta adhesiva.